Bienvenidos, muchas gracias por estar del otro lado. Esto es Cuida, el canal cultural de YouTube de Jenny del Ateneo. Hoy vamos a empezar a viajar. La verdad es que yo tengo muchas ganas de hacerlo realmente, pero vamos a viajar a través de un libro y para eso hoy vamos a entrevistar a Silvina Quintans, que es la autora de este libro, su nuevo libro, Viajeras. Mm, Bienvenida, Silvina, muchas Muchas gracias por gracias. estar Bueno, aquí yo también con nosotros. lo tengo acá de machete, así que lo mostramos las dos. Ahí va, buenísimo. Sí. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Como decía recién, el libro nos invita a viajar. A mí me gustaría, vos sos una periodista especializada también en viajes, me gustaría primero empezar por tu viaje inicial, ese viaje que como las mujeres que reunís en este libro, Mm, te animó a más mm. e inauguró tu valentía. ¿Cuál fue ese viaje? Ay, ay, ay. Vos sabés que, bueno, a veces los periodistas no estamos tan acostumbrados a hablar de nosotros mismos, ¿no? Pero, mira, yo, mis viejos, te voy a contar algo personal. Mis viejos viajaban mucho y me enseñaron de muy chiquita, o sea, eran muy fanáticos de los viajes y mi mamá, pero no solo de viajar, sino aparte mi mamá cuando era chiquita me mostraba programas de viajes, veíamos el Taj Mahal en la tele, viste, todas esas cosas. Bueno, después yo viajé mucho con ellos cuando era chica, pero si yo tuviera que elegir un viaje iniciático, digamos, eh, cuando tenía 22 años, me fui con mis amigas un año, estuve trabajando en Estados Unidos unos meses, después nos fuimos 4 meses de mochileras a Europa con la plata que íbamos juntando. Trabajamos de niñeras para poder juntar plata y seguir viajando, que en esa época, que fue hace muchos años, no era habitual. Era muy difícil en ese momento poder conseguir cómo organizar el viaje, porque no había internet, entonces era un despiole, no había ningún work and travel, no había nada de todo eso, y nosotras medio como íbamos a los ponchazos, ¿no? Y fue todo un año entero en el que viajamos, yo también estudié en ese año en Estados Unidos, pero bueno, iba pagando los cursos con lo que iba juntando de plata. eh, y en Europa fue un poco de supervivencia porque casi ni comíamos para ahorrar plata y viajar más, digamos. Pero bueno, yo creo ese viaje que hice con ellas, para mí fue como de alguna manera esto de encontrar que es algo que aparece mucho en el libro, ¿no? Los recursos propios. O sea, o sea, qué pasa durante el viaje y de dónde sacás los recursos para sostenerte en un entorno que es completamente diferente, ¿no? Yo lo que rescato mucho de los viajes es esto que en la literatura se llama el extrañamiento, ¿no? La ostranenie, de esa idea de asombro permanente, sacar la mirada de la cotidianeidad en el viaje es como mucho ese extrañamiento, digamos, es mucho más agudo, porque uno lo que ve es siempre nuevo, ¿no? Aunque ahora, bueno, ahora me parece que todo está más globalizado y a veces es difícil asombrarse también, ¿no? Pero bueno, nada, creo que el viaje del asombro para mí, o por lo menos el asombro de poder ver hasta dónde llegaba y qué recursos tenía y cómo seguía viajando y todo esto, fue ese viaje que hice a los 22 años con mis amigas que estuvimos un año afuera. Bueno, recién hablabas de tu viaje iniciático y ahora metiéndonos en el libro y en el viaje de estas 11 mujeres que seleccionás, lo primero que quiero saber es, de tantas mujeres que como vos y tus amigas viajaron por el mundo, ¿cómo es que elegiste estas 11 mujeres? ¿Cuál fue el criterio? Es difícil contestarte la pregunta, porque en realidad todo empezó como un poco espontáneamente, ¿no? Porque la idea del libro apareció en la pandemia, no el libro, en realidad la idea de contar historias de viajeras apareció en la pandemia. Yo en ese momento propuse notas, para el Día de la Mujer hace 2 años, propuse notas sobre mujeres viajeras a lugares donde yo trabajo en La Nación y publiqué 5, pero al mismo tiempo las iba haciendo. Yo trabajo en Radio Continental a la tarde y tengo una vez por semana una sección de viajes. Entonces, los jueves empecé a contar historias de mujeres viajeras.
Y si bien, bueno, en La Nación terminé, hice 5, pero en la radio hice 25. Y a medida que iba apareciendo una, aparecía otra y otra y otra. Y era como, muchas las sumaban los oyentes, que me mandaban, che, ¿conocés la historia de esta? No, no la conozco, y me ponía a investigarla. Y después iba, como tenía que ir armando el espacio, yo iba investigando de a poco, iba sumando nuevas historias. No hubo algo sistemático atrás, lo que hubo fue curiosidad, ¿no? Que iba recogiendo las historias y buscándolas, y mucho que me sumaron también los oyentes, en un momento en el que era era un gran alivio hablar de viajes en la pandemia. La gente, yo cuando preguntaba, ¿cómo voy a hacer una columna de viajes cuando no se puede viajar? Yo al principio pensé en un momento en levantarla la columna, al principio la hacía los domingos, pero después dije no, porque en este momento contar historias es algo que la gente necesita, ¿no? Y esta idea de trasladarse a otros mundos y de que, bueno, de esto, de la idea del viaje en un momento en el que no se podía viajar, creo que era como, era, era un remanso para la gente, y la gente disfrutaba mucho del espacio y me mandaba muchas historias. Así que bueno, las historias fueron apareciendo, y yo después de esas 25 que había hecho, elegí las 10. Te digo, las elegí con el criterio de las que más me gustaron, digamos. Pero tengo un montón más, así que tengo para un segundo volumen todavía. Pero Bueno, sí, 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 pero la verdad que las que elegí, todas me encantan. Si me preguntás cuál, todas me encantan. ¿hay alguna con la que te identificás? Que vos ibas escribiendo, ibas narrando la historia y decís, esta podría ser yo. Eh, no sé si me identifico. Hay una de las viajeras, porque cada vez que me preguntan, no, a mí todas me gustan, y es verdad que todas me gustan. Yo no soy tan aventurera como ellas, digamos, ¿no? Yo no, la verdad, en ese sentido, no creo que yo me animara tanto como se animaban ellas. Pero sí hay una de las viajeras, a mí me gustaban mucho las viajeras que porque bueno, tuve que consultar mucha bibliografía, pero había bueno, en realidad son 10 capítulos, yo había pensado 10 capítulos, son 11 viajeras, porque hay un capítulo que es el de las piratas, que son dos historias entrelazadas, ¿no? Pero hay varias de estas viajeras que no escribieron, que sus historias fueron contadas por otros, ¿no? Y generalmente por otros hombres fueron contadas. Pero hay algunas que sí las contaron ellas, que escribían. Y esas fueron a mí las que más me engancharon. Y sobre todo hay una que me enganchó mucho, no porque me sintiera identificada, sino porque me encantaba leerla, leer sus palabras, que es Lady Mary Wortley Montagu, que es una viajera del siglo XVIII. Es la primera en la línea temporal de las que trato, porque el libro trata sobre viajeras de entre los siglos XVIII y XX, y van recorriendo distintos continentes, no todas, había americanas, europeas, argentinas, hay de todo. Pero Lady Mary, que fue una de las primeras que yo escribí de las primeras que investigué, escribía, y están sus cartas, y la verdad que escribía con una fluidez, yo me divertía mucho, las leía y me mataba de risa, y yo pensaba, ¿cómo me puedo reír del texto de alguien que fue escrito hace 300 años, pero el sentido del humor de ella y la mirada totalmente desprejuiciada sobre lo que estaba viendo? Pensemos que era inglesa, de la nobleza, de la aristocracia inglesa, ¿no? Es una viajera que viaja en 1718 a Estambul, a Turquía, para acompañar a su esposo, que era diplomático, pero ella era una mujer de la alta sociedad, que era autodidacta, porque las mujeres en general en esa época no tenían acceso a la educación, por más clase alta como en este caso que fueran, pero una mujer que había leído mucho y que tenía una pluma brillante. Y la verdad que vos la lees y decís qué sentido de la ironía, qué inteligente la mirada, cómo da vuelta a muchos prejuicios de su lugar de origen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay todo un relato, les spoileo algunas cosas del libro, hay todo un relato en el libro en el que bueno, ella llega a Estambul, al gran imperio otomano, un lugar súper lujoso, donde habían ido muchos occidentales, va en misión diplomática, pero no había mujeres
que hayan relatado, o sea, los relatos de los hombres eran completamente distintos, y había muchos lugares, sobre todo de la intimidad o de la cotidianeidad o del ámbito privado, que los hombres nunca habían podido acceder en Oriente, ¿no? Y ella se mete en esos lugares. Y había un lugar especialmente, o dos lugares que generaban grandes fantasías en Occidente, que eran el harén, todavía generan mucha fantasía, y el baño turco de mujeres, ¿no? Porque hay baño turco de mujeres y de hombres, pero bueno, el de mujeres. Y Lady Mary es la primera mujer que ingresa a esos dos ámbitos prohibidos para los hombres. O sea, y es la primera mirada occidental sobre esos lugares, ¿no? Y la verdad que cuando ella entra a uno de los baños turcos, ella hace una descripción en una de sus cartas, que estaba en Adrianópolis, lo que ahora sería, creo que es Sofía, no era exactamente en Turquía, pero bueno, ella yendo a Europa Oriental, entonces ella entra al baño turco y ve que están todas las mujeres desnudas, y ella entra con un corsé. Entonces, claro, le dicen que se saque la ropa. Y ella, bueno, nada. Y entonces cuando ven el corsé, lo que cuenta ella es que, claro, viste que en general en Occidente la mirada era que las mujeres orientales estaban sometidas bueno, por distintas razones. Pero lo que ella dice es que las mujeres estaban en total libertad, desnudas en ese ámbito que era como un café, o como los clubes que armaban los hombres en Inglaterra y a las que las mujeres no podían acceder. Ella dice, bueno, acá es como un club, porque están todas charlando, pero además están desnudas, dice, o sea que están en total libertad, y yo estoy con un corsé. Y cuando la ven con el corsé, lo que piensan es que el corsé, según ella cuenta, era algo que le había puesto el esposo como una especie de cinturón de castidad para que, para que no tuviera contacto con otros hombres, ¿no? Pero bueno, esa, esa mirada que da vuelta, digamos, el prejuicio, que esa mirada de esta viajera a mí me encantó. No, no, no es que me sienta identificada, pero me gustó mucho la mirada de ella. Recién hablabas del corset, de esta viajera de la que nos mencionabas, y pensaba en la importancia de la vestimenta también, algo que Ah, también menciona Daniel Balmaceda en el último libro, Historias de la Belle Époque Argentina, y cómo estos desplazamientos que las mujeres hacían a principios del siglo XX en nuestro país, desplazamientos hablamos en bicicleta, ¿no? Distancias cortas, no como las mujeres de viajeras de tu libro, y cómo la vestimenta y la adaptación de la vestimenta a estos movimientos o estos ejercicios favoreció, digamos, la ruptura con ciertos mandatos, el feminismo, bueno, poder luchar por ciertas libertades que antes no se tenían. ¿Cuál es el rol, digamos, de la vestimenta también para las viajeras de tu libro? esa es una pregunta genial, te digo, porque eh, sí, el rol es fundamental, y a medida que vayan leyendo las historias van a ver, de hecho yo voy a presentar el libro en estos días y uno de los ejes que tengo pensados es este, el de la ropa, ¿no? Porque, bueno, la vestimenta y el cuerpo femenino siempre tuvieron, digamos, la mirada puesta encima, ¿no? Y la vestimenta también, hablamos recién del corsé, muchas veces era uno de los limitantes que tenían las mujeres. Entonces, cada una de las historias, te digo, el tema de la vestimenta es fundamental. Vos recién hablabas de la bicicleta. Bueno, hay una de las viajeras, la segunda, Annie Londonderry, que viaja en bicicleta, es una ama de casa de Boston, es inmigrante, y en un momento deja a sus tres hijos y dice, yo me voy a dar la vuelta al mundo, ¿no? No se sabe muy bien cuál fue la motivación. Ella dice que ella quiso como que había una apuesta de por medio y ella quiso demostrar que las mujeres podían, bueno, no se sabe exactamente cómo fue, pero la cosa es que ella agarra la bicicleta y se va a dar la vuelta al mundo. Y claro, sale de Boston con, con un, con un traje victoriano. Lo que está bueno, mira, en el libro está buenísimo porque el libro tiene muchísimo trabajo gráfico que quiero agradecerle a la editorial y
a Carolina Genovese y sobre todo a Elena Lucchetti, que es la que buscó las imágenes, y acá estoy buscando la imagen de cómo salió ella, porque todo lo que se les cuento pueden también completarlo con las imágenes. Mirá cómo sale ella, eh, esta es la ropa que tenía Annie Londonderry cuando sale de Boston. Imagínate esta ropa victoriana, lo que debe haber sido para ella ir con esa ropa en verano, andando en bicicleta. Bueno, la bicicleta de mujer tenía este caño que era para que pudieran andar, bueno, no era como la de hombre, como ahora, no era como más como una bicicleta de paseo, pero era mucho más pesada además. Entonces ella sale de Boston y claro, sigue hasta Chicago, además se va en sentido contrario, no se entiende muy bien cuál era el itinerario que quería hacer, pero bueno, se va hasta Chicago y cuando llega no da más, o sea, realmente no da más por la ropa, no da más por el peso de la bicicleta. La bicicleta en ese momento, que fue hacia 1895, era un medio de transporte relativamente, no era nuevo, lo que sí era nuevo era el formato de la bicicleta, eh, que había tenido mucho éxito entre las mujeres, porque las había liberado de alguna manera de tener que ir acompañadas. O sea, la mujer podía subirse a la bicicleta y no necesitaba ni chaperón, ni que la pasaran a buscar, ni que la llevaran, ni que la trajeran. Entonces esto le genera una gran libertad. Y ella se sube a esto de la bicicleta, pero va con esa ropa. A medida que en esa época se usaban una especie de bombacha de gauchos que se llamaban los bloomers, ¿no? Era una bombacha de gaucho. Y era un escándalo, o sea, había brigadas anti-bloomers, era una cosa totalmente inmoral que una mujer fuera ni siquiera eran pantalones, porque eran pantalones anchos, pero era un escándalo absoluto. Y ella al principio se niega, dice no, que ella es una dama que no se va a poner los bloomers, pero después sus principios digamos, diluyendo a medida que avanza. Entonces, por ejemplo, en un momento se los pone abajo de la pollera, así se puede levantar la pollera y andar con el bloomer sin que le vean la ropa interior. Pero después ya directamente empieza a despojarse de la vestimenta, termina dando la vuelta al mundo, pero ya cuando sale de Europa, por ejemplo, ya usaba como si fuera o sea, ya iba con la ropa interior a la vista prácticamente, y era una mujer muy, muy hábil para vender su aventura, pero ella no tenía, entonces lo que logra es que la sponsoreen para viajar, ¿no? Ella no tenía recursos. Entonces, ¿qué hacía? En la ropa hacía algo parecido a lo que hacen hoy los futbolistas. Ella pegaba cintas cosía las cintas de las personas que le auspiciaban el viaje, de las empresas, de los sponsors. Y hay una anécdota muy buena que es que cuando llega creo que era en Singapur, en algún país de Oriente, bueno, los diarios cubren toda su travesía, o sea, la travesía realmente dura casi un año, los diarios cubren todo lo que ella va haciendo, y en un momento un diario dice eh, que no puede, que el cronista no podía decir cuál era la empresa que tenía en una parte de su vestimenta, porque no era de un hombre decente mirar hacia ese lado, ¿no? Mirar a esa parte de la ropa. Ese es uno de los ejemplos. Después el de Lady Montagu, el del corsé, pero también hay otro ejemplo muy interesante de ella y de otra de las viajeras, de Flora Tristán, porque Lady Montagu termina para poder explorar Estambul, se viste de turca. Entonces se viste con los velos, se cubre toda para poder circular con libertad. Y ella lo que dice es que esa vestimenta le da muchísima libertad a las mujeres para que no sepa quiénes son y para que vayan y vengan por donde querían. Y algo muy parecido dice Flora Tristán cuando va a Perú, es otra de las viajeras que va a Perú a reclamar su herencia, y en un momento ella ve también a las mujeres limeñas de la alta sociedad que van vestidas eran como velos y polleras largas, y dice que eso también era como que de alguna manera les resguardaba el anonimato. Y después de vestimenta hay otra viajera, que es una viajera argentina, eh, que es, eh, que es Anna Becker, es la última de las viajeras del libro. Anna Becker viajó en 1950, ya nos fuimos varios siglos para adelante, es la más reciente del libro, viajó en 1950 desde Buenos Aires hasta Ottawa.
ella era de un pueblito de la provincia de Buenos Aires y era gaucha. Entonces va a viajar, viaja vestida de gaucha. Y era toda una curiosidad cuando va todo por América Latina, por Centroamérica, por Norteamérica. Ella va con sus dos caballos, recorre durante 3 años todo el continente a caballo y va vestida de gaucha. Y después tenía otra anécdota más de ropa, todas tienen alguna característica, pero la primera de las viajeras, que es Nelly Bly, que es una periodista, que esa también me encanta porque es periodista, y también escribió, y uno puede leer lo que escribió, que mirá cómo sale vestida. Ella dice en 1890 desafía al editor, ella trabajaba en un diario muy conocido, en el New York World, le dice al editor, yo voy a dar la vuelta al mundo y voy a vencer el récord de la novela de Julio Verne en menos de 80 días. Bueno, el editor primero no le da bolilla, dice, ah, bueno, qué sé yo, ella al final le dice, mira, si vos no me mandás, yo lo voy a hacer para otro diario, voy a vender un montón y vos te vas a quedar ahí sin vender tus diarios. Entonces lo convence y el tipo le dice un martes, le dice, vos el jueves embarcás. O sea, iba en un barco a vapor, por supuesto la vuelta al mundo la daba en barco a vapor, tren, bueno, todos los medios que en ese entonces eran nuevos. Eh, entonces ella, ¿qué hace? Lo primero que hace, se va a un sastre que estaba en la otra cuadra y le dice que le haga un traje que le dure los 72 días para el invierno y para el verano. Entonces el tipo le cose esto, ¿no? Y ese es el único equipaje, con ese bolsito que lleva ahí al costado, así se embarca para recorrer el mundo. Se sacaba la capita y era de verano, se ponía la capita y era de invierno. Y bueno, después ese traje hizo furor, todo el mundo quería hacerse uno igual, pero bueno, algunas de las cosas de la ropa. Hay algo que, bueno, todavía no mencionaste respecto de la ropa, que son, o que es el caso de estas dos historias que vos antes mencionabas que se entrelazaban, que son las de las piratas del Caribe, vamos a llamarlas, que también hay un desafío a los parámetros. Y también pensé en otros libros con los que uno puede relacionar esto, mujeres vistiéndose de varones, que también en ciertos momentos, por lo menos en nuestro país, también era un escándalo. Cómo una mujer osaba vestirse de varón. Pero ¿cómo es el caso de estas piratas del Caribe? ¿Quiénes son? Sí, las piratas del Caribe son las piratas más famosas de la historia, Anne Bonny y Mary Read. Eh, la verdad que te digo, escribir esa historia me costó un montón porque había 50.000 fuentes distintas, no hay nada demasiado certero. Bueno, yo me agarré de algunas, había una especialmente que era como contemporánea, que se la atribuyen porque ni siquiera estaba comprobado, pero bueno, se parece que el autor Daniel Defoe de Robinson Crusoe escribió una historia de los piratas con un seudónimo, que no se sabe si fue él, pero se presume que sí, y ahí cuenta un poco la historia de Anne Bonny y Mary Read, es una historia impresionante la de las dos. Son 11 viajeras porque el capítulo está dedicado a las dos y las dos historias se cruzan, porque ellas dos viajan juntas en un momento. Incluso no se sabe si fueron pareja, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Pero el tema es que en esa época, pensá que estas viajeras son del siglo XVIII también. Y hay otra viajera más del siglo XVIII que también se viste de hombre, que ahora te voy a contar, pero eh, esas viajeras, Anne Bonny y Mary Read, eh, aparecen en una época en la que la piratería era muy común porque, bueno, porque era la época en que las potencias europeas salían a colonizar América y competían entre ellas a ver quién sacaba más rédito, ¿no? De los recursos de América. Entonces, bueno, los piratas lo que hacían era saquear los barcos que venían cargados de oro y de plata que se había sacado de América, los galeones españoles iban y los saqueaban las otras potencias marítimas, Inglaterra, Holanda. Bueno, la cosa es que ellas, en ese momento, estaba prohibido que en los barcos subieran las mujeres. Estaba prohibido porque se consideraba que era mala suerte.
Yo creo que no era tanto que fuera mala suerte, sino que podía llegar a generar algunos roces entre los marineros, ¿no? Pero bueno, por distintas causas, una y otra, Anne Bonny era de una familia era irlandesa, se instala a la familia en Virginia, se pelea con el padre era un tipo que tenía plata, que tenía una plantación, eh, y entonces, bueno, se pelea y se sube a un barco y se va con un pirata, ¿no? Que lo conoce ahí, ella era muy chica, lo conoce en el puerto y se va con él porque quiere vivir una vida de aventuras. Y después, para subirse al barco, tiene que vestirse de hombre. Y la otra viajera tiene una vida muy difícil, muy pobre, huérfana, bueno, este tema que era muy común en las viajeras, que la mayoría, que ese es un parámetro interesante, eh, tuvo una situación de orfandad o de divorcio o una situación en que los hombres salían como no formaban parte de su sostén económico, y la verdad que esa situación era muy complicada para las mujeres y las obligaba a salir a buscar recursos, ¿no? Bueno, este fue el caso de una de las piratas que lo que termina haciendo es vistiéndose de hombre e incorporándose al ejército como un medio de vida, la otra pirata. Entonces, bueno, las dos viajan vestidas de hombre. No se sabe si el resto de la tripulación sabía o no sabía. Se supone que no sabían y que en algún momento se dan cuenta, y todas unas historias que pueden leer en el libro de cuando las descubren cómo sucede y qué sucede. Y la otra que va vestida de hombre es Jean Baré. Jean Baré es una historia extraordinaria, es la primera mujer que circunnavegó el mundo, pero lo hizo como en 10 años, en el medio tuvo que, bueno, ella se embarca con un botánico que era su pareja, Commerson, en una expedición muy conocida que fue la expedición de Bougainville. También es en la misma época donde además de piratería lo que había eran estas expediciones exploratorias para ver qué recursos se podían sacar de las colonias. Entonces ella se sube ahí y se sube vestida como si fuera el asistente de su pareja. Como no podían viajar juntos, entonces ella se viste de hombre y hace como que es el asistente. Y en realidad, más que asistente, la que lleva a cabo toda la tarea de botánica es ella, porque como él estaba lastimado, ella bajaba, buscaba las muestras, hacía toda la clasificación botánica. Y entonces, bueno, después en algún momento la descubren, se cree que la descubren, hay muchas versiones bastante duras sobre el momento del descubrimiento, pero bueno, después se la tiene que rebuscar porque la desembarcan en la isla Mauritius, donde vive varios años. Bueno, nada, lean esa historia, pero también está muy buena. Todas las historias, como decíamos antes, tienen un punto en común, que es ponernos a pensar en la ruptura de mandatos, en reflexionar, como vos bien decías antes, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, por lo menos en este recorte o en esta construcción que haces en este libro, en Viajeras, nos hacen pensar en ciertos temas que hoy siguen resonando. ¿Cuáles son esos puntos de contacto que ves en estas historias que reunís en Viajeras con la actualidad? Mira, yo creo que los viajes y las mujeres, si bien en los últimos años, digamos, las mujeres de alguna manera cada vez son más habituales, e incluso ahora es una vía muy de escape, hay muchos grupos de mujeres que viajan, ¿no? Es algo, eh, es relativamente novedoso. Así como es novedoso que la gente viaje por turismo, digo, el turismo es un concepto más de fines del siglo XIX, ya del siglo XX, ¿no? Porque la gente no viajaba para descansar la gente viajaba o para curarse o para hacer la guerra o para inmigrar o para descubrir algo o para lo que fuere, ¿no? Y en ese esquema las mujeres quedaban afuera, o sea, las mujeres quedaban afuera de todo esto, que el viaje siempre tenía un propósito, y la mujer, como en realidad en ese momento estaba destinada a la vida doméstica, eh, no formaba parte de ese mundo. Por eso a mí me parecía tan extraordinario las historias de ellas, ¿no? En este momento yo creo bueno, que las cosas son muy distintas, pero quizás hay que mirar dónde son muy distintas.
o sea, también todavía quedan lugares del mundo donde, bueno, donde uno mira día a día y incluso de haber viajado, yo también viajé por países donde la condición de las mujeres es complicada y viajar no era fácil tampoco. O sea, nada, a veces yo tuve alguna experiencia complicada en algún país, viste, donde vos, o sea, hay países en los que vos sabés que tenés que respetar determinadas normas de vestimenta, de comportamiento, etcétera. Pero aunque vos te ajustes a todo, quizás en algún momento, como occidental, eh, sentís una incomodidad, ¿viste? No sé, yo tengo como el registro en algunos lugares, en la India, en Marruecos, algunas situaciones que, no te digo que no llegó a nada, pero bueno, donde todavía no estaba totalmente bien visto que las mujeres viajáramos. De hecho, en uno de los viajes en Marruecos, en un, estábamos sentados en un bar, quisimos sentarnos en un bar, era una época de Ramadán, y nadie nos dijo nada, pero en un momento nos dimos cuenta que toda la gente que estaba alrededor, que eran todos hombres, se corrían como si, como si estuvieran frente a, no sé, frente a un ser, eh, a un ser que merece ser aislado, ¿no? Y bueno, nadie nos dijo nada, pero sí nos dimos cuenta que estaban todos arrinconados de un lado y yo, yo estaba en una mesa del otro, y después nos dijeron, no, es que acá no te puedes sentar en un bar. Eh, pero bueno, también pasaron, esas cosas suceden en algunos lugares, ¿no? Y yo también, al mismo tiempo que hacía este proyecto de mujeres de otras épocas, hice entrevistas como la que estás haciendo vos ahora, con mujeres que viajan ahora. Y la verdad que me parece súper interesante. Hay mujeres que están haciendo recorridos en bicicleta, hay mujeres que, bueno, que en algún momento quizás también, pero no se pueden comparar quizás las condiciones con las condiciones que había en otros siglos, ¿no? Ujú. Recién hablábamos de los viajes y hay una sensación de expansión de las fronteras y, digamos, estas mujeres construidas también como personajes también se van expandiendo, ¿no? Esos personajes. ¿Cuál es la noción de libertad en este libro? Y yo creo que es la noción que atraviesa todas las historias. Eh, si bien no todas las historias el viaje fue una elección, ¿no? En algunos casos el viaje estuvo empujado por distintas circunstancias. Entonces no puedo decir que eligieron libremente irse de viaje o que lo eligieron porque querían. Algunas lo hicieron, pero otras no. Otras se vieron empujadas al viaje, como el caso de Isabel Godin, que es una de las viajeras que es ecuatoriana, de la alta sociedad ecuatoriana, pero de origen francés, que por un tema burocrático, a fines del siglo XVIII, su esposo queda en la Guayana y ella queda en Ecuador. Y durante 20 años no se pueden ver, porque, porque él no podía ir para un lado y ella no podía ir para el otro. Bueno, cuando finalmente ella se lanza a recorrer el Amazonas, no se lanza a dejar todo atrás porque quería una aventura, se lanza porque se quiere encontrar con él y las circunstancias no se lo permitían, y el viaje que hace es desgarrador. No se los voy a contar, pero bueno, ese es un caso de necesidad. Otro caso de necesidad fue el caso de Flora Tristán, que es otra de las viajeras que es muy, quizás la más conocida, digamos, del libro, porque ella es francesa, nace en Francia, se la conoce por ser abuela de, no por todo lo que ella fue, que realmente es mucho más que eso, abuela de Paul Gauguin, del pintor, ¿no? Pero en realidad ella fue mucho más, porque fue una pionera del socialismo, fue la que Marx tenía sus libros en su biblioteca y fue la que acuñó varias de las frases que se hicieron proletarios del mundo unidos, la acuñó Flora Tristán, ¿no? Y Flora Tristán eh, nace como hija ilegítima entre comillas. ¿Por qué? Porque el casamiento entre su mamá francesa y su papá, que era de una familia de altísima alcurnia peruana, no es legalizado debidamente. Y eso es terrible en esta época, porque la condena a un estigma donde no tiene ningún derecho. Encima el padre muere cuando ella es chica,
y después ella la casan muy joven y se divorcia de un tipo violento. Entonces ella se autodefine como paria y escribe un libro que se llama Peregrinaciones de una paria. ¿Por qué paria? Porque como mujer divorciada y como hija ilegítima no tenía ningún derecho. ¿Y qué es lo que la empuja a viajar? ¿Por qué viaja? Viaja porque ella está en la miseria absoluta, tenía 2 hijos chiquitos, estaba escapando del marido que la quería matar, y él se entera que su familia es la familia de su papá es una de las más poderosas de Perú, y su papá era un heredero riquísimo. Entonces ella viaja a Perú a reclamar su herencia, a reclamar un lugar. Bueno, la recibe su tío, la reciben muy bien, forma parte, digamos, de la sociedad peruana, la reciben bárbaro, pero le dicen, la herencia no te la voy a dar. Entonces Flora vuelve a Europa con esta idea eh, de combatir las injusticias, ¿no? Sí, al principio mencionabas una cuestión también que tiene que ver con los recursos. Así como Virginia Woolf pedí un cuarto propio, bueno, nosotros necesitamos un recurso propio o unos recursos propios. Eh, ¿De cómo hacían para financiarse estos viajes o cómo hacían para sostenerse a lo largo de tanto tiempo estas mujeres en viajeras? Bueno, es que la verdad las historias son heterogéneas. Yo creo que lo que tienen en común es esto que vos decías, ¿no? De algún modo esto de la libertad y el hecho de romper paradigmas. Ahora, eh, por ejemplo, esto que vos mencionas, bueno, el tema de la ropa, hay distintos temas, todo varía mucho. En el caso de los recursos con los que se sostenían, cada una encontró, pero esto que yo te decía al principio me parece que sí es algo en común, y es que la mayoría, una cuestión es que ninguna de ellas, ninguna, ni aun las que tenían una posición social más alta, ninguna tuvo una educación superior. O sea, a lo sumo eran autodidactas, pero no tenían acceso a la educación. Fíjate, viste, realmente, ¿no? Lo que era, podían haber leído un montón, pero no habían ido a la universidad, ninguna, habían llegado hasta algún punto. Así que ese era un tema. Y el otro era que muchas de ellas perdieron a sus padres cuando eran chicas, esto que yo te contaba hace un ratito, ¿no? Se quedaron huérfanas cuando eran chicas o se pelearon con la familia o pasó algo que las obligó a salir a buscarse, a rebuscárselas de alguna manera. Hay algunas, por ejemplo, que trabajaban, hay dos que son periodistas, una es Nelly Bly y la otra es una argentina, Ada Elflein, muy conocida también porque escribió muchos libros para chicos, pero en realidad Ada era periodista de uno de los diarios más importantes que tuvo la historia argentina, que era el diario La Prensa. Y entonces ella fue la primera cronista de viajes que tuvo el país. Ella organizaba viajes con mujeres, 1910, 1920, entre la década del 10 y el 20. Ella viajaba con mujeres, pero viajaba para contarlo y le pagaban por hacerlo. Después, por ejemplo, bueno, a mí me parece la que tenía más recursos era esta que te contaba hace un rato, Annie Londonderry, que vendía las cintitas, hacía charlas, inventaba anécdotas para contar, hacía conferencias, digo, se la súper rebuscaba para seguir, para continuar con los viajes. Después había otras que tenían recursos porque su familia los tenía, como Lady Mary, que es la primera que contábamos, o la otra, Isabel de Godán, la del Amazonas, también esa tenía recursos de su familia. Después hay otro caso extraordinario, que es otra mujer que se fue por trabajo, esta historia es increíble, me la mandó un oyente, yo cuando leía no la podía creer, es la historia de Isabel Zendal, es una de las historias, es una enfermera gallega. Ella se embarca, no les voy a contar la travesía porque es increíble, pero bueno, en ese momento la viruela era una enfermedad que había diezmado a toda la población americana. Entonces los reyes de España deciden mandar una expedición para vacunar, porque la vacuna recién se había descubierto, esto era en 1804, la vacuna era de 1790 y pico. Entonces dice, bueno, vamos a vacunar a la población. Pero ¿qué pasaba? No había heladeras.
Entonces, ¿cómo llegaba la vacuna de la viruela desde Europa hasta América? Lo que decidieron fue llevar portadores vivos. Y ahí viene lo increíble, porque ¿a quiénes traían? ¿Qué era portador vivo? Era alguien que desarrollaba, lo vacunaban, desarrollaba la versión leve de la enfermedad, que es en definitiva la vacuna, le sacaban el suero de la pústula, de donde le habían puesto la vacuna, y se la trasladaban a otro. ¿Quiénes iban a hacer ese trabajo en la navegación? ¿Quiénes iban a llevar la vacuna desde Europa hasta América? Bueno, lo que deciden es que van a ir 22 huérfanos, 22 nenes de un orfanato de Galicia. Es tremenda la decisión, o sea, pobrecitos, ¿no? Pero además, los marineros no iban a poder cuidar a los chicos durante toda la navegación. Entonces, ¿qué hacen? Embarcan a una mujer, que era una enfermera, que era la encargada del orfanato, y le dicen, vos ocupate de los pibes, vos cuidalos ahí. Imagínate, eran todos chicos chiquitos, los tenía que cuidar ella, cuidar que no se mezclaran los que estaban vacunados con los que no estaban vacunados. O sea, bueno, y ella se ocupa de esto y viaja hasta América, bueno, y después sigue la historia. Para terminar y para agradecerte también, hoy estuvimos hablando de viajeras, vamos a mostrar de vuelta. Estas historias, ahí está, de vuelta, estas historias, como mencionabas antes, eh, terminan, o por lo menos las reunidas en este libro, en el siglo XX. ¿Qué necesitamos hoy las mujeres para ser viajeras? Si tuviésemos que guardar en la valija ciertos conceptos o ciertas ideas, ciertas reflexiones. ¿Qué necesitamos las mujeres hoy para ser viajeras en el siglo XXI? Yo creo que no existe una sola forma de viajar, ¿no? Sobre todo ahora. Yo no coincido mucho con algunos tipos de viajes. A mí me parece, yo concibo un poco el viaje como esto que hablábamos hace un rato, como el asombro, eh, como de alguna manera, yo creo que lo más importante es la mirada en el viaje, ¿no? Desde dónde mira uno lo que está, desde dónde mirás o dónde te colocás frente a lo que estás viendo y qué es lo que a vos te interesa ver, ¿no? A mí me interesa mucho conocer otras formas de vida, o sea, conocer qué piensan o cómo viven otras personas. Y para eso a veces es muy difícil colocar la mirada, o sea, desde dónde mirás, dónde te pones vos para ver eso que estás conociendo, ¿no? Y yo creo que lo que uno, no sé, creo que lo que uno tiene que rescatar en esta época, que es una época difícil, porque uno conoce todo antes de conocerlo, porque tenés miles de recursos para conocer los lugares, es el asombro, es recuperar el asombro. Eso es lo que yo veo, ¿no? Recuperar esa capacidad de colocarte en un lugar de extrañamiento, de colocar la mirada desde el asombro que también puede estar en la vida cotidiana, pero el viaje te pone al límite en ese sentido. Entonces yo creo que eso es algo que se pierde. A veces uno, de hecho yo como cronista, porque bueno, yo escribo desde hace muchísimos años crónicas de viaje, va cambiando la mirada, ¿no? Porque bueno, porque ahora el mundo está como al alcance de la mano. Entonces, ¿qué podés contar vos que el otro no encuentre en internet? O sea, ¿qué es lo que podés ver? Bueno, es abrir los sentidos y tratar de buscar esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que hacen que ese lugar no se parezca a ningún otro, ¿no? O que esa persona no se parezca a ninguna otra. Yo creo que ahí un poco la clave es eso que hablábamos al principio, me parece un poco en ese sentido la entrevista es circular en el sentido de pensar en el asombro, en el extrañamiento, en esa idea que tenían los formalistas rusos en literatura, que era mirar las cosas desde un punto de vista donde todo es nuevo, ¿no? Eso me parece que es el viaje. Silvina, te quiero agradecer mucho por hacernos viajar, no solo a través de tu libro, sino también a través de esta charla y de tus palabras. Estuvimos hablando hoy de Viajeras, que es el nuevo libro de Silvina Quintanz, para pensar en estos viajes del pasado y también en los nuevos horizontes y en los del futuro. Muchas gracias, Silvina. Gracias a vos y bueno, a todas las que estén mirando, que se animen. A viajar entonces, gracias. Chao.